Recapitulando, decíamos que Héctor Fix-Zamudio, cuando habla del tema de la defensa de la Constitución, él indica que está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Ya hablamos que todos los instrumentos jurídicos es todo el ordenamiento jurídico vigente que se encuentra en un país determinado y que los instrumentos procesales también están regulados en la Constitución. En nuestra Constitución, el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de leyes. Es decir, hay mecanismos del derecho sustantivo y hay mecanismos del derecho adjetivo. Todo el derecho sustantivo es los instrumentos de carácter jurídico. Desde la jerarquía más alta, constitucionales, ordinarias, reglamentarias, individualizadas, de doctrina, de jurisprudencia, de acuerdos, de convenios, de tratado, todo lo que está vigente en un país determinado. Al extremo que Europa y los Estados Unidos, desde el año 1970, óigase bien, hace 50 años que los jueces de Europa, los magistrados de Europa, los magistrados de los Estados Unidos y los magistrados y los jueces de Estados Unidos, desde 1970 vienen aplicando el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es eso de bloque de constitucionalidad? Pues, ni más ni menos que el acto de retrotraerse a la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano de 1789. Es decir, que desde ahí los jueces y los magistrados y todos los que imparten justicia ordinaria o constitucional tienen la harta obligación, al aplicarla, la justicia, al dictar su fallo, la sentencia, un auto, deben de conocer todos esos antecedentes desde 1789. Ese es el bloque de constitucionalidad que aplican en Europa y en los Estados Unidos desde 1970. Acá en Guatemala, por vez primera, en el año 2012, la Corte de Constitucionalidad, en una de sus sentencias, aplica por primera vez el bloque de constitucionalidad. ¿Ya? Francisca Roserinda, buenas tardes, gusto de saludarte. ¿Ya? Entonces, tanto los instrumentos jurídicos como los instrumentos procesales, ¿cuál es el objetivo? Es limitar, ponerle un hasta aquí, un alto a los que detentan el gobierno, a los que abusan en el ejercicio del poder político y que se sirven de las instituciones a su favor y no como dignatarios que están al servicio de la población. Entonces sucede que se creen que están por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima del derecho, y no debe de ser así. Y entonces todos estos estudiosos, esa era su preocupación, llamarlos al orden, decirle, mire, usted tiene que observar como presidente de la República, como magistrado, como diputado, como director, como jefe, usted tiene que observar la normativa constitucional y no servirse de retorcer la norma a su sabor y antojo. Eso es el tema de la protección constitucional. Luego, en la siguiente página, en la misma página, pero del lado izquierdo y derecho, dice, todos tienen su comprobación de lectura.
¿Todos tienen a mano su comprobación de lectura? Dice, sí, muchas gracias. Dice, usen sus resaltadores, por favor, porque esos resaltadores ayudan mucho. Disculpe, ¿en qué página vamos? Estamos en la tercera. Gracias. Para servirte. Estamos en la tercera, sí, comentando la tercera. 1, 2, la tercera. Ahora vamos de este lado, aquí, del lado derecho para mí. Para mí es del lado derecho, para usted también. Dice, el mismo Fixamudio, cuyo esquema clasificatorio seguimos, indica que el concepto puede dividirse convencionalmente, como todas las clasificaciones, en 2 categorías fundamentales. Vean qué interesante, qué fácil nos la pone Héctor Fixamudio. Diga, mire, no nos compliquemos. Estudiemos la protección de la Constitución desde 2 puntos de vista. Uno, como protección de la Constitución, y 2, como garantías constitucionales. Esa es la gran clasificación que hace Héctor Fixamudio de la protección de la Constitución. 1, como protección de la Constitución, y 2, como garantías constitucionales. Entonces, el tema de la defensa de la Constitución, para estudiarlo convencionalmente, mucho más fácil, más comprensivo, es, dividamos la defensa en 2 partes. 1, protección constitucional, y 2, garantías constitucionales. Hoy y las clases restantes vamos a hablar solo de la protección de la Constitución. Se los voy a leer porque yo me lo sé de memoria, pero no es para presumir, pero quiero que ustedes me comprendan el ejercicio mnemotécnico que vamos a hacer para que a ustedes se les quede también qué es protección a la Constitución. Dice así y después lo leo. La protección de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos. Y luego acuérdense de la manita, los 5 dedos de la mano. La protección de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos de carácter político, de carácter económico, de carácter social y de carácter de técnica jurídica. ¿Ya? Ahí está integrada la protección de la Constitución. Hay instrumentos en la Constitución de carácter político, hay instrumentos en la Constitución de carácter económico, hay instrumentos en la Constitución de carácter social y hay instrumentos en la Constitución de rigidez, de técnica jurídica. Así es sencillo. Vamos y leamos lo que dice en ese párrafo este señor. Dice, la protección de la Constitución y las garantías. Bueno, repito, el mismo Fixamudio, cuyo esquema clasificatorio seguimos, indica que el concepto puede dividirse convencionalmente, como todas las clasificaciones, en 2 categorías fundamentales. Y está en negrillas. La protección de la Constitución y las garantías constitucionales. La primera, es decir, la protección de la Constitución, eso sí tienen que subrayarlo, se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados e incorporados, ¿ya? Que han sido canalizados a través de las normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. En otras palabras, ¿qué es protección a la Constitución según Héctor Fixamudio? Son todos aquellos instrumentos de carácter político, económico, social y de técnica jurídica
que están incorporados acá en la Constitución, que están normados. ¿Para qué? Para que los titulares del poder se sometan a los lineamientos que establece la propia Constitución. Y ese es el aspecto fisiológico, es decir, el funcionamiento de la Constitución. Y nuestra Constitución es bien clara. Dice, atribuciones o funciones del organismo legislativo, atribuciones del organismo ejecutivo, atribuciones del organismo judicial, otras atribuciones, y ahí la señala. O sea, no hay pierde, no hay pierde. Entonces entramos a los instrumentos de carácter político. Dice, en el título grande de media página dice, protección constitucional. Allí vuelvan a subrayar que esa es otra respuesta de lo que es la protección constitucional. Está constituida, como hemos apuntado, por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Ahí está. Miren, con otras palabras, dice exactamente todo lo que yo les he expresado. Está constituida, como hemos hablado, por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. ¿Y cuáles son esos instrumentos encaminados a proteger el orden? Pues instrumentos de carácter político, instrumentos de carácter económico, instrumentos de carácter social, instrumentos de técnica jurídica. Punto. Ahí estamos. Pueden ser de diverso carácter, político, económico, social y estrictamente jurídico. Pero siempre todos se manifiestan a través de normas de carácter. Es decir, que todos esos instrumentos están acá. Y esto es lo que vamos a desglosar nosotros poquito a poquito. Vamos con los instrumentos de carácter político. El primer instrumento de carácter político es la división de poderes. Para eso, nos vamos al artículo 140, que dice, título tercero, el Estado. Capítulo primero, el Estado y su forma de gobierno. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Solo con esos dos artículos tenemos para divertirnos un montón esta tarde. Anteriormente, les he expresado que si ustedes quieren saber todo lo relacionado al organismo legislativo, es decir, todo lo que hace el Congreso de la República, fácil. Se ubican en el artículo 157 al 181. Ahí está, 157 al 181. Ahí está de fácil. Luego, ¿quieren ampliar su conocimiento? Se van a la ley orgánica del organismo legislativo. Así sencillo. No hay pierde, no hay pierde. Bueno, ¿quieren saber algo del Ejecutivo? Nos ubicamos en el artículo 182 al 202. Y luego nos vamos a la ley orgánica del Ejecutivo. Y ahí no hay pierde. ¿Ya? No hay pierde ahí. Y por último, ¿quieren saber algo ustedes del organismo judicial? Nos ubicamos en los artículos del 203 al 222. Y luego nos vamos a su ley orgánica, que es la ley del organismo judicial. Y ahí está. Fácil. Ese es el primer
instrumento de carácter político, la división de poderes. ¿Por qué? Aquí entramos a la teoría de los frenos y contrapesos. Aquí hablamos de la teoría de los frenos y contrapesos. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. Eso es teoría de frenos y contrapesos. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. ¿Qué quiero decir con ello? Que si el legislativo se dedica solo a legislar, a crear leyes, el ejecutivo se dedica a administrar esas leyes y a gobernar, y el organismo judicial se dedica exclusivamente a aplicar esas leyes a los casos concretos, a aplicar justicia, pues ahí hay un verdadero equilibrio y no hay una interferencia, tal y como lo dice al final del artículo 141, la subordinación de los mismos es prohibida. Es decir, que ni el organismo legislativo debe estar subordinado al ejecutivo, ni el ejecutivo al legislativo, o del legislativo al judicial, o el judicial al ejecutivo, etcétera. Tiene que haber una libertad. Pero nuestro problema en Guatemala es la cooptación. La cooptación. No solo de los tres organismos. O sea, el Ejecutivo cooptó al Legislativo y por ende cooptó al Judicial. Y luego los tres se encargaron de cooptar a las instituciones del sector justicia. Así de fácil. Llámese Ministerio Público, llámese Corte de Constitucionalidad, llámese Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una mano de un pulpo que no deja que cada organismo del Estado cumpla con las funciones que la Constitución les indica. Porque quienes son los titulares de esos organismos y de esas instituciones se plegaron incondicionalmente a las órdenes de un rey que está en el Ejecutivo y que se llama presidente constitucional de la República. Entonces, aunque se hable de que en Guatemala existe un Estado de Derecho, frente a los ojos del mundo, eso es falso. Porque aquí lo que hay es una dictadura de partido. Y aparte de, ustedes saben que los tres organismos del Estado están protegiendo intereses de la clase económicamente poderosa en cuanto a que es la dueña del país, la dueña de los medios de producción, de los instrumentos de trabajo y de los medios de trabajo. Entonces, y si a eso le sumamos los problemas de carácter mundial que vive actualmente todos los países del mundo, entonces estamos sobreviviendo de milagro. Ya no tardará en hacer crisis el problema inflacionario. ¿Por qué? Porque desde que inició así, planificada, esa confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, eso ya estaba planificado desde hace rato, mientras terminaba la pandemia, de azotar a todo el mundo. Luego, como siguiente punto del programa, Rusia ver Ucrania y paz.
Y todo el mundo calladito. La Unión Europea no ha dicho nada porque depende del petróleo y del gas que produce Rusia, pero que tiene que pasar por el espacio territorial de Ucrania, y Rusia quiere recuperar Ucrania porque se supone que esta era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el esquema está dado, y ahí está la mano de Soros, y ahí está la mano de Gates, es la mano peluda de siempre, ¿ya? Porque ahora ya se olvidaron. Si se dan cuenta, ya nadie habla de la pandemia. Ya no hay registros de cuántos fallecen, cuántos se contaminan, cuántos que la nueva variante, nada de eso. Ahorita todos los medios de desinformación, lo único que hablan es que el enfrentamiento bélico y que Crimea por este lado y que Rusia y que esto y que la OTAN, y así nos distraen de que la gasolina llegue a 30 y tantos y a 40. ¿Ya? Y si sube la gasolina, porque sube el petróleo, porque Guatemala le compra esa materia a los Estados Unidos y Estados Unidos está preocupada, entonces Estados Unidos ahora se ve una necesidad de ir a suplicar a Maduro, a Venezuela, después de que le había bloqueado todo. Ahora, ay, señor Maduro, mire, ustedes de al pelo, véndanos su petróleo, necesitamos su petróleo, no se preocupe, ya no vamos a estarlo molestando. ¿Ya? Así, ¿ya? Así es, muchachos. Si nosotros aquí somos puros títeres, nos manejan a los paisitos como el nuestro. Pero todo está orquestado, ahí sí que la canción esa de que el mundo es una tómbola, tómbola, es cierto. Hacen los poderosos y todo el mundo defendiendo. Hagamos cadena de oración por Ucrania y hagamos de esto y que esto. Si Ucrania, cuando uno investiga y todo, Ucrania no es un país así tranquilito, no. Constantemente ha estado bombardeando por años y años, ¿ya? A distintas regiones, y el enojo enorme fue que Crimea, que está en el Mar Negro, que tiene aproximadamente 26,000 kilómetros cuadrados, pero está rodeada por el Mar Negro. Entonces, Crimea fue regalada por Nikita Khrushchev en 1954 a Ucrania, como un obsequio. Se lo dio a Ucrania. Pero viven más rusos en Crimea que ucranianos. Y luego, ahorita en el año 2014, un referéndum en donde le preguntaron a la población si quería anexarse a Rusia o ser parte de Ucrania. El referéndum ganó y dijo, mire, queremos ser parte de Rusia, queremos anexarnos. Entonces, hay muchas bases ahí de bases militares, es un punto estratégico que tiene Rusia y que solo del lado sur tiene Ucrania un poquito, pero el problema es simple y sencillamente de carácter de morosidad. Rusia tiene unas deudas enormes de billones de dólares a los Estados Unidos y a unos bancos. Entonces, al subir el petróleo, recupera y trata de pagar. Ningún país le ha puesto sanciones más que Estados Unidos, más de 3,000 sanciones de carácter económico. Y eso está asfixiando a Rusia. Pero de que se den a la madre, no, hombre, esos echan los whiskies. Es como lo que pasó en el estadio de Querétaro, ¿verdad? Ya no se habló nada. Solo se hace la bulla a los periodistas y que dice que la FIFA lo va a suspender a México, que ya no va a celebrar el
A ellos lo que les interesa es el billete. El billete. Pues lo mismo pasa acá, señores. ¿Ya? Vean lo que hizo Bukele cuando los pilotos se plantaron. Militarizó el servicio urbano. Ahora son los soldados los que andan manejando los buses. Eso es tener carácter. Para eso está el ejército, que haga algo. A ver si los bochincheros o algo se van a meter con ellos. Saben que ahí van perdidos. Pues aquí habría que hacer eso. Ya creo que el transurbano a partir de hoy ya le iba a incrementar a 7 quetzales, 8. Entonces, y hay quienes toman 2 o 3 transurbanos. O sea, ¿para qué se está ganando? Terrible. Sigamos. Es parte de lo que tenemos que estar actualizados como futuros abogados y notarios. Entonces, José Huarca, dime, ya sabía que ibas a participar. Sí, licenciada, solo tengo una duda. ¿Cómo no? Bueno, es una inquietud, pues. La verdad, sí. Cuando hablamos de derecho constitucional es un curso muy, muy importante, pues, porque es importante. Estamos defendiendo lo que son las leyes o nuestros derechos que está en la Constitución. Así es. Entonces, y ahorita estamos viendo lo que es la defensa o protección constitucional. Correcto. Entonces, cuando hablamos de defensa o protección de la Constitución, estamos hablando de los 3 poderes, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. Excelente. Así ¿Y será que la sociedad no forma parte en eso o sí? Bueno, recuérdate, José Huercas, que el poder máximo de soberanía lo detenta la población. La población es el que detenta el poder supremo de dominación y que a través del ejercicio del sufragio, del voto, elegimos a quienes nos gobiernan. Elegimos. O dejamos de elegir por, yo no, son los mismos, yo no voy a votar. Y permitimos que otros elijan por nosotros. Y ese es el resultado. ¿Pero por qué, José? Muy simple. Nuestra población no está organizada. ¿Y por qué no está organizada la mayoría de la población? Porque el CACIF sí está organizado. Porque ahí tienen los medios, no solo económicos para organizarse, sino tienen a los medios intelectuales que los organizan y pagan para organizarse. Y entonces defienden como gremio sus intereses, no permitiendo que nadie más les arrebate por más de 400, 300 años que han detentado ese poder económico, que nadie se entrometa. Vino esta nueva Constitución de 1986 y los presidentes de la República comenzaron a trabajar mucho en función de su familia y de sus propias personas y se hicieron millonarios del día a la noche, se hicieron millonarios y ya se sentían como que eran parte de la élite del país, parte como así del caché de la sociedad. Pero cuando los del CACIF se dieron cuenta, miren, estos nos están robando el mandado. Entonces comenzaron a organizar los del CACIF 20, 25 partidos políticos con diferentes nombres y diferentes dirigentes pagados, costeados por ellos mismos. ¿Por qué? Porque cualquiera de los que llegue al poder siempre va a ir a defender y a proteger sus intereses. Entonces, las grandes mayorías de la población, por ser ignorantes, porque no saben leer y escribir, porque tienen el estómago vacío, porque tienen desnutrición, porque saben que si se organizan, lo primero que van a hacer, los van a reprimir. Entonces, como se acabaron los líderes, acabaron con los líderes que podían ser los guías, que nos orientaran a pelear por nuestros derechos constitucionales, a reclamar, a exigir.
a exigir lo que dice la Constitución, no más allá de lo que dice la Constitución. Pero, y ahora nos ponen el bozal. Ahora dicen los perros que tan mal se estarán portando que andan con bozales. Entonces, nos cortaron ahí las alas. Sí, José Huarcas. Sí, licenciado, solo tengo otra inquietud nada más. Fíjense que eso quiere decir que nosotros como ciudadanos de este país, nosotros está en nuestras manos lo que es la defensa de nuestra Constitución y el mejoramiento y el desarrollo de nuestra Constitución. Tú lo has dicho. Entonces yo tengo una inquietud realmente que siempre, no solo yo, que tengo un hermano que también está cursando esta carrera y está en 5º semestre, pues tenemos una duda, ya que, por ejemplo, si viene un grupo de personas, o sea, todos estamos nosotros aquí estudiando, estamos viendo todos nuestros derechos, ¿qué pasaría si nosotros, pues, formamos parte de ese, o sea, de esos funcionarios, nos organizáramos y, o sea, tomar lo que es el Estado y hacerlo bien, como hizo Nayib Bukele, que tomó el Estado, tomó el país, y ahorita está aplicando lo que son las normas constitucionales. Pero mi inquietud es de que cuando un grupo de personas toman esa iniciativa, por lo que yo veo, se les dicen dictadores porque, o sea, están cumpliendo lo que dicen las normas constitucionales. Sí. Porque pasó, o sea, yo me gustan las noticias internacionales y todo eso. Entonces estaba viendo cuando Nayib Bukele sacó un magistrado de su trabajo, pues le estaban diciendo que es un dictador, pero realmente como nuestra Constitución nos permite también nosotros declarar a un magistrado que no está haciendo bien su trabajo, entonces, o sea, nuestra Constitución lo dice. Sí. O otras leyes lo dicen también, entonces así pasa allá en ese país. Entonces, por lo que si nosotros tomáramos esa iniciativa de cambiar, eso seríamos dictadores o no. No. Lo que pasa es que son los medios de comunicación que están al servicio de los poderosos, los que se encargan de desinformar a través de las redes sociales y a llevar los globitos. Y entonces la gente cree lo que dicen. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de causa, no tiene una sustentación. Si solo se prendido en la televisión, que es lo único que tiene, no tiene libros, no hay conexiones con otras instituciones de carácter crítico. Entonces, la Constitución es clara en su artículo 136, deberes y derechos políticos. Una vez que hemos llegado a nuestra mayoría de edad, a los 18 años, nosotros podemos inscribirnos en el registro de ciudadanos, nos empadronamos, podemos elegir y ser electos, velar por la libertad y efectividad del sufragio, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas, defender el principio de alternabilidad y no reelección. O sea, y hay no solo derechos, sino deberes también como ciudadanos, ¿ya? El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Entonces, pero volvemos a caer a lo mismo. Nuestra incultura hace que la mayor parte de nuestra gente lo primero que dice, ay, no, yo no, a mí no me gusta, participar en, no me gusta, no quiero problemas, ya. Pero es porque se vivieron acá un enfrentamiento de 36 años terrible, ¿verdad? Donde se cometieron crímenes de lesa humanidad de ambos lados, no solo del ejército, sino también de los grupos subversivos. O sea, porque tenemos que hablar la realidad. Ambos eran una confrontación que lo que querían unos era llegar al poder y los otros no le permitieron llegar al poder, y eso provocó más de 200,000 muertos, pues, ¿ya? Y masacres de ambos lados, hombres, mujeres, ancianos, o sea, ahí mayormente toda la parte occidental y la parte oriental, inclusive aquí en el centro, se sufrió mucho por esa confrontación.
que al final, simple y sencillamente, era un desacuerdo de los principales dirigentes del movimiento subversivo en contra del ejército que estaba plegado totalmente a la gente poderosa, pues. Entonces, René de León-Slaughter, él fue un ideólogo de la democracia cristiana, fue profesor también de Derecho Agrario acá en la facultad, y él decía, mientras la población no esté organizada, la población nunca va a llegar al poder. Y claro, pues ahorita hay algunos partidos políticos que se llaman de izquierda, de centro izquierda, de esto. Aquí no hay izquierda, aquí no hay derecha, aquí solo lo que hay es oportunismo. Oportunismo. Ninguno de los partidos políticos que están legalmente inscritos tiene un programa de gobierno a largo plazo, a 30 años, a 25 años, ¿ya? A 20 años. No, nadie. Porque solo llegan y se sacan la lotería, como Chimi, como este señor, y ahorita quedó Yamatei porque se castigó a la señora Torres. Y ahora si vuelve a participar, el pueblo la va a castigar y se va a ir con Azuri. Así es como que estamos jugando ajedrez, cambiamos de peón y ponemos a otro, pero todo es la misma basura. ¿Ya? ¿Desde dónde nos escuchas, José Huercas? Desde Quiché, licenciado. ¿Qué parte del Quiché? De Joyabaj. Joyabaj. Mira, hay unas cataratas allá en Quiché, allá por San Juan Cotzal. No sé cómo se me fue el nombre ahorita, pero unas cataratas con un agua, veis, transparente, fría, ahí por San Juan Cotzal. ¿Las conoces? No, licenciado. No he explorado tanto este municipio ni este departamento. Es municipio, ¿ya? Pero dirías, Quiché tiene muchas bellezas naturales. Y como quichelense, tu obligación es conocer tu departamento, no al dedillo, pero sí conocerlo, porque hay unos lugares preciosos. Fui con unos amigos y a la chucha, de verdad que yo no conocía el Quiché, pero me quedé sorprendido de qué lugares tan hermosos, natural. Que no, licenciado, la verdad no he visto lugares turísticos, pero sí he convivido casi con la mayor parte de la gente, o sea, que más hemos trabajado con personas de comunidades, hemos orientado a personas, eso es lo que nosotros hemos hecho durante estos tiempos. Ya, correcto. Muy bien. Bueno, vamos entendiendo lo que son los instrumentos de carácter político. El primer instrumento de carácter político, la división de poderes. Ese es ¿ya? Y entonces ustedes saben que cuando surge la República Francesa, surge la separación de poderes. Acá en Guatemala siempre su sistema de gobierno ha sido republicano, democrático y representativo, y siempre la división de poderes ha estado, ¿ya? Representado en nuestra Constitución, y que todos los actos que realiza el Estado en función de la población lo hace desde el punto de vista de la separación de poderes. Muy bien. El otro instrumento de carácter político son los controles intraórganos y controles interórganos. Controles intraórganos, ¿qué quiere decir? Controles adentro del propio órgano, y controles entre los órganos del Estado. Ese es el instrumento
de carácter político número 2 que vamos a enumerar el día de hoy como los controles intraórganos y los controles interórganos. Son controles que están acá. Ya lo vamos a ver nosotros. Por eso todos tienen que tener su constitución. Ya vamos a ver nosotros cómo o cuál es la función de un órgano que tenga esa característica de ser intraórgano. Por ejemplo, en la página siguiente habla 2, controles intraórganos e interórganos. ¿Ya lo vieron? Pregunto si ya lo vieron. Muy bien. Subrayenlo, por favor. Subrayenlo. Dice, y esto deben de subrayarlo porque es la esencia. Dentro del juego del poder entre los distintos órganos que cooperan en el proceso de gobierno, se han creado instituciones de control. Algunas funcionan dentro del propio órgano, intraórgano, y otras entre diversos órganos, interórganos. Y ahí está el autor, Karl Lowenstein, que es un alemán, en su libro de Teoría de la Constitución, fue el que diseñó y trabajó ese instrumento de carácter político que todas las constituciones del mundo deben de contener y regular. Controles políticos controles políticos adentro del propio órgano o controles políticos controles políticos entre los diversos órganos, entre legislativo, ejecutivo y judicial, porque recuérdense que son los únicos 3 organismos que detentan poder soberano de dominación, ejercen soberanía, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Ahí mismo dice Karl Lowenstein, quien formula este esquema, los llama controles intraórganos. Y en la siguiente página pone unos ejemplos. Bicameralismo, refrendo, votación calificada. Esos son controles intraórganos. Y controles interórganos, ejemplo, veto presidencial, interpelación, informes ministeriales. Bueno, más claro no canta un gallo. Y ahora me voy a permitir preguntarles a ustedes a ver quién se atreve a responderme. Si yo les dijera que en Guatemala existe bicameralismo, ¿cuál será la respuesta de ustedes? Que no. No hay. Hay unicameralismo. Hay unicameralismo. Bueno, ¿por qué no hay bicameralismo, Josué? Porque solo existe una cámara. Porque solo existe una asamblea, porque solo existe una cámara. Muy bien, José. ¿Y qué es bicameralismo? Son 2 cámaras, una cámara alta y una baja. La existencia de 2 cámaras. Una hay en Inglaterra, hay en Estados Unidos, en Francia, en España, etcétera. La existencia de 2 cámaras. Solo con eso tu respuesta está correcta. Prefijo latino bi, igual a 2. 2 cámaras. 2. Bicameralismo, 2 cámaras. Imagínense ustedes
Si tuviéramos bicameralismo, ¿cómo estuviéramos? Si apenas con una cámara se cooptara el bicameralismo, sería terrible. Sería terrible. Entonces, acá en Guatemala es unicameralismo. Muy bien. Hablemos entonces de lo que es el unicameralismo. Vayámonos al organismo legislativo, artículo 157. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo, en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. Cada uno de los departamentos, quiere decir que hay 22 departamentos, son 22 distritos electorales. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios, los otros 15 municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputado por listado nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional, a continuación del último cargo adjudicado. Ahí no hay pues nada. El 158 ya lo hemos sabido, pero solo subrayen esto. El periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero de cada año sin necesidad de convocatoria. El Congreso se reunirá en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Eso ya lo hemos platicado, ya no hay ningún pierde. Se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la comisión permanente o por el organismo ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. ¿Cuánto es la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran? 107 diputados. ¿Cuánto es la mayoría absoluta, señores? Las 2/3 partes. 160. Se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado. Bla, bla, bla. El 25% de los demás tienen derecho a pedir la comisión. Podrá conocer de otra manera el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integra. Repito. Se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la comisión permanente o por el organismo ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. ¿Cuál es la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran? La mitad más uno. La mitad más uno, Marlene Pavlova. Por cierto, tienes un nombre ruso, ucraniano, Pavlova. ¿Así es? Sí, así es. ¿De dónde es el origen ese nombre? Es ruso. Ruso, ¿verdad? Sí. O sea, pero no tiene nada que ver con nada que ver. La confrontación de ahorita, ¿verdad? No, nada que ver. La mayoría, el sistema de mayoría absoluta es la mitad más uno. Si son 160, la mitad 80. Con un voto más, con 81, ya hacen mayoría absoluta. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, como no quiero atormentarlos, si vamos muy bien, vamos avanzando. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Por el momento todo claro, licenciado.
Bueno. Licenciado, ¿qué artículo era el que estaba leyendo? Ahorita. Estaba leyendo, me parece que el 158, creo yo. Ahorita te confirmo. Sí, ese es. El 105, muchas gracias. El 158. Comencé con el 157 y luego con el 158. Gracias, Lick. Muy bien, pues les deseo una feliz tarde. Nos vemos el viernes. Ya no hay más laboratorios. Se acabaron. Se acabaron los laboratorios. ¿Ya? Ya pueden ustedes respirar profundamente y dejarme de maltratar. ¿Ya? Me llegaron a 525 preguntas, señores. Y si Lick, pero después del parcial sí van a seguir laboratorios, después del segundo mija, parcial, o ya no, de una vez. No, mija, ya se acabó. Ok, gracias, Lick. Lick, me ayuda con la 35 de la comprobación de lectura. La 35 de la comprobación de lectura. Ahorita te doy la respuesta. Dice la 35. No te la voy a dar yo, te la van a dar tus compañeros. La aplicación de la justicia constitucional, ¿qué instituciones comprende? Estamos hablando de la defensa. A ver, Francisca, Roselinda, Silvana, Josué, Marlene. A ver, la aplicación de la justicia constitucional, ¿qué instituciones comprende? Organismo judicial. No. ¿El Tribunal y la Corte Suprema de Justicia? No. ¿La Corte de Constitucionalidad? No. El amparo, ¿Qué más? la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Ahí está. La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Bien, Mirna Yulisa. Un abrazo. Gracias, Lick. ¿Estamos muy bien para quien preguntó? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Una feliz tarde. Licenciado. Sí, Francisca. Una preguntita más. ¿Usted me podría ayudar con la 19 del laboratorio 12, por favor? La 19 del laboratorio 12. ¿Sí? Con mucho gusto. La 19 del laboratorio 12 dice, es el órgano asesor jurídico de la Contraloría en materia legal hacendaria, que tiene como función principal la dirección y procuración de las acciones pertinentes y defensa legal que se deriven de la función fiscalizadora de la institución. Dirección de Asuntos Jurídicos, Lick. Muy bien, Silvana. Dirección de Asuntos Jurídicos. Muchas gracias, Silvana. Felicitaciones. Me emociono cuando me dan la respuesta, pero así. Quiere decir que sí les está gustando el curso. Gracias, licenciado. También, Silvana, gracias. No es Buenas por nada, tardes. Lick, pero es el mejor curso que tenemos, de los 5. Bueno, me alegra, pero eso me compromete a que cada día sea mucho mejor. Y yo le sugiero, ya que apenas hay 126, le sugiero que cuando se pasen al cuarto semestre, cambien de profesor, cámbienme y váyanse a recibir procesal constitucional con otro profesor. Y entonces denle chance a otros que aprendan un poquito. ¿Ya? No, seguimos con usted, Lick, gracias. Me van a ayudar todos mis errores. Dar clases, Eli. Yo voy a asignarme con usted en el próximo. Un abrazo. Un abrazo. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.